tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí por comenzar la sesión para hablar y presentar el libro de La Alianza para el Gobierno Abierto, una visión desde la sociedad civil. Estoy aquí muy feliz de compartir con Andrea, con Melissa, con Juan Manuel, y veo por ahí la cámara de Tomás también. Bueno, me presento, yo soy Lulu Barrera. Hace un par de años, a través de Fundar, tuve un acercamiento a la Alianza para el Gobierno Abierto, que me invitaron a documentar el proceso de creación de la Alianza, y fue un proceso de documentación y recuperación de la memoria histórica de ese proceso que fue muy importante. Yo lo que quisiera decir es que me siento como muy feliz y muy honrada de haber sido parte de ese proceso, porque fue un momento que, que permitió recuperar varios elementos del devenir del proceso de la alianza desde sus inicios, que en realidad todos en ese momento se preservaban pues en la memoria de las personas que lo habían vivido, ¿no? Que lo habían protagonizado, que habían estado ahí dando la batalla al principio para que esta iniciativa se consolidara. Para mí, lo primero que quisiera contribuir justo es este carácter colectivo. Desde mi perspectiva, habiendo hecho este ejercicio de documentación y siguiendo el trabajo de la Alianza los últimos años, también desde el actuar del núcleo de organizaciones de la sociedad civil, es muy claro que el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto es eso, es proceso, ¿no? Y cuando hablamos de que es proceso, significa que hay personas involucradas y que hay devenires, ¿no? Situaciones ante las cuales se empiezan a elaborar estrategia, se hacen lecturas políticas muy asociadas al devenir del país, también el cambio de gobierno, la administración en turno, las posturas, el compromiso político y también el nivel de reconocimiento que existe de parte del gobierno sobre la legitimidad de este proceso, ¿no? Desde mi punto de vista, después de platicar con todas las personas, o bueno, una buena parte de las personas que estuvieron involucradas en el surgimiento de la alianza en México, es muy claro que la alianza representó, la instalación de la Alianza por el Gobierno Abierto en México representó la apertura de un canal de interlocución que antes no existía en esa magnitud, con esa formalidad también, y con una capacidad realmente de sentar a la mesa a actores múltiples de diferentes procedencias, de diferentes espacios, para tratar de avanzar puntos de agenda común, creados colectivamente, ¿no? Y podríamos pensar que, o sea, podríamos tal vez ver a la alianza a la luz de los tiempos y pensar que ahora vemos como un mecanismo muy definido de organización y de operación, pero en realidad eso fue construido, y también con eso me refiero a que fue proceso, ¿no? En algún momento era una hoja en blanco y las posibilidades para su materialización fueron múltiples, y en realidad fue una batalla de la sociedad civil muy claramente decidir que darle forma con principios específicos que realmente se apegaran a la idea compartida de gobierno abierto que se quería vivir desde México, que se quería recrear desde acá, ¿no? Y en ese sentido, el libro, desde mi punto de vista, tiene varios hitos que sí se quisieron recuperar de manera explícita. O sea, el libro no busca contar la historia feliz de la Alianza por el Gobierno Abierto, sino la problematización, ¿no? Y para mí eso fue como algo muy importante que rescatar de todas las voces que pude entrevistar, que fue justamente hablar, por ejemplo, de momentos álgidos, ¿no? De momentos también de confrontación, donde se tomaron decisiones políticas conversadas colectivamente, donde la sociedad civil, hoy que estamos en el Día de la Sociedad Civil de la cumbre, decidió: esta va a ser nuestra estrategia para poder establecer las reglas del juego que queremos que la alianza tenga en el país, ¿no? Y que eso determinó en gran medida cómo funciona ahora, y por ejemplo dio lugar al secretariado técnico tripartita, ¿no? Que, bueno, no sé si sigue ahora como funcionando así tal cual, pero que hablaba como de un balance de fuerzas, ¿no? Distintas, donde pudiera haber como una posibilidad de incidencia
de la sociedad civil real, ¿no? Que no obedeciera como agendas solamente como políticas vinculadas a uno solo de los actores o al gobierno, sino que realmente pudiera ser un proceso dialógico de construcción de agenda conjunta y de transformación auténtica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el libro da cuenta de esa batalla que desde mi punto de vista sigue siendo vigente, ¿no? Pero que con los cambios de administración siempre las posturas, las apuestas, las formas de trabajo, las visiones y las personas que ejecutan esas políticas, esos programas que cambian constantemente, pues también están en transformación. Un segundo punto pero bueno, rescatar solo en esta primera intervención, en este primer punto, que al hablar de proceso también hablamos de algo orgánico, ¿no? Que está sucediendo y que sigue sucediendo ahora, y que ahora en particular, muchos años después de que se escribió el libro, ya hay ejercicios locales también, en los que seguramente varios de ustedes están involucradas, y que también es proceso local, ¿no? Y es pugna local, o sea, es como un juego vivo de negociación, y eso es algo muy importante a rescatar del libro y en general del proceso de la alianza. También creo que es muy importante para cerrar con esta intervención inicial, rescatar em, el carácter, ¿cómo decirlo?, móvil o vigente que tiene aún esta iniciativa, que se ha ampliado en muchos aspectos, de seguirla registrando y seguirla documentando. Y en ese sentido, desde el núcleo de organizaciones de la sociedad civil, también me parece que han estado haciendo un ejercicio de actualizar el documento, de mantenerlo vigente, de hablar como también de los devenires que surgieron después de ese primer momento inicial de registro, y también de crear guías, ¿no? Guías que orienten al accionar en los estados y que puedan ser un parámetro como de réplica. Finalmente me parece que también desde el núcleo de organizaciones de la sociedad civil, y estoy viéndolo desde afuera como una espectadora cercana, una aliada, o sea, pues se ha buscado justo generar precedentes, parámetros, criterios, y eso me parece también como una forma muy, como yo decía hace un momento, orgánica, pero también muy importante de crear movimiento de sociedad civil a nivel nacional, ¿no? Es decir, que los aprendizajes que suceden en un espacio específico puedan ser apropiados, transformados, adoptados por otros ejercicios de gobierno abierto locales, y que esto sea también como un conjunto de saberes que se va moldeando colectivamente con todas las diferencias respectivas geográficas, políticas que puedan existir en las iniciativas que existen a lo largo del país. Pero eso, que la sociedad civil pueda contar con estos espacios de intercambio, también es algo que fue surgiendo en la iniciativa misma. Y bueno, me acuerdo cuando se organizó la primera cumbre de gobierno abierto y se habló como del primer día de sociedad civil, ¿no? Entonces, esa es parte como del proceso orgánico que es necesario captar, reconocer, mantener, replicar, porque al final creo que es la esencia de la alianza que, que está ahí latente todavía, ¿no? Bueno, pues de mi parte son como primeras palabras iniciales para lanzar este balón, donde también van a jugar Andrea Castedo, que en su momento también formó parte del núcleo de organizaciones de la sociedad civil y que desde su experiencia también nos va a platicar acerca, pues, de este documento, de este libro, pero de manera más amplia del proceso. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias y qué gusto estar aquí. Este, pues yo me escribí un speech aquí para no pasarme del tiempo que me han prestado, entonces pues aquí comienzo. Pues buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco al equipo de coordinación del núcleo por la invitación a la presentación de este libro, en el que trabajamos pues arduamente y que lleva ya un buen rato madurando como un buen vino en realidad. Me da mucha emoción que estemos aquí las tres autoras de esta publicación, ya que ha tenido diversas actualizaciones conforme los ejercicios de gobierno abierto y sus respectivos planes de acción han ido avanzando.
En esta nueva versión del libro seguimos el gran ejemplo de Lulú para respetar esa línea narrativa que ella ya había creado. Este libro esencialmente representa la memoria de la implementación de esta idea de gobierno abierto en México, específicamente desde la perspectiva de las labores ya realizadas desde sociedad civil en este tema hasta finales del 2018. Mi compañera Melissa, coautora de la publicación y coordinadora técnica del núcleo, puntualizará las actualizaciones que se han realizado en esta cuarta impresión del libro. Y por otro lado, Juan Manuel, director de SocialTIC, comentará sobre el lamentable caso de gobierno espía que suscitó durante el tercer plan de acción y que se documenta en este libro. A mí me han solicitado resaltar la importancia de la publicación y como primer punto les comento que una de las buenas prácticas del núcleo es la documentación de absolutamente todos los procesos, reuniones, cambios, mejoras y lecciones aprendidas dentro de esta aventura que es el ejercicio de gobierno abierto y la co-creación de planes de acción, y es gracias a eso que en realidad existe este libro. De hecho, estamos seguros de que este ejercicio de documentación o narración de lo vivido no se ha hecho en ningún otro país y esperamos que pueda servir como herramienta para reflexionar sobre lo que sí y no ha funcionado en México en este tema, y espero que se documente para la siguiente edición el proceso del cuarto plan de acción. Esta publicación contiene información sobre qué es gobierno abierto, el contexto en el que se gestó, los principios fundamentales en los que se apoya, las estructuras, las organizaciones internacionales, públicas y sociedad civil que participan en el proceso, así como la metodología que en México y en especial el núcleo se ha implementado en el tema. También se explica de manera muy digerible, diría yo, la estructura del Secretariado Técnico Tripartita como el espacio de coordinación entre el gobierno federal, el INAI y el núcleo para las actividades de co-creación en general. E igualmente se habla sobre cómo esta estructura se ha intentado replicar en los ejercicios estatales de gobierno abierto. Por otro lado, el libro tiene un capítulo dedicado a cada uno de los planes de acción para narrar los procesos de desarrollo y sobre todo para reportar sobre el estatus actual, bueno, el estatus de cada compromiso hasta finales de 2018. El análisis sobre el estatus de cada compromiso se realizó durante 2019 y desgraciadamente, como lo comentó Lulú, no todo es alentador. De hecho, encontramos que varios micrositios que habían sido habilitados para la publicación de información solicitada en cada uno cada proceso de desarrollo, y esto al final se puntualiza sobre 5 temas. La sociedad civil mexicana ante el contexto de la Open Government Partnership, el modelo de gobernanza de la Alianza para el Gobierno Abierto, el rol del núcleo, el núcleo y la sociedad civil en los ejercicios locales, y al final también hablamos sobre los planes de acción y sus respectivos compromisos. Las experiencias no han sido siempre buenas, pero tampoco han sido siempre malas. Y creo que es importante reconocer que el desarrollo e implementación de cada plan de acción es una labor titánica, reflexionando respecto a dónde se quiere llegar con gobierno abierto desde sociedad civil a corto, mediano y largo plazo. Les invito también a consultar las publicaciones complementarias de este libro, que son de la autoría del equipo de coordinación del núcleo, y estas son la guía de implementación de gobierno abierto y el informe sombra del tercer plan de acción. Y pues nada, les agradezco nuevamente por la invitación a este panel, y a quienes estén conectados escuchándolos, estoy muy emocionada de estar aquí. Nos decía Andrea, ahora Melissa Chaides, que es actualmente coordinadora técnica del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil. También nos va a compartir su perspectiva sobre el trabajo más actual. Muchísimas gracias a Lulú y a Andrea por tener estos espacios y compartirnos su visión sobre este ejercicio.
También a mí me da muchísimo gusto que estemos aquí las tres autoras de este material y que sobre todo también esté Juanma, que nos ayudó mucho a coordinar el estructura que le íbamos a dar a este nuevo libro, muchas horas de trabajo, muchos post-its, muchas hojas, apuntes y recopilando todo esto que Andrea ya les comentó, que generamos desde el núcleo de organizaciones. Desde mi perspectiva, quisiera compartirles algo más personal que creo que también resalta mucho la importancia de este libro y abona mucho a lo que ya compartieron tanto Lulú como Andrea. Yo empecé a estudiar el tema de gobierno abierto desde 2014 y recuerdo que mucho de lo que yo me enfrentaba en esos años era la dificultad de encontrar información. Básicamente era muy difícil realmente entender qué era gobierno abierto. Creo que si ahora es difícil, antes era más porque realmente era muy difícil llegar a esas fuentes de información. A lo mejor llegaba a entrevistas, a ciertas notas, pero no había un sitio donde yo pudiera encontrar esas respuestas a las preguntas de quién lo hizo, cómo se hizo, cuándo, por qué, que eran inquietudes de mi perspectiva de investigadora en ese momento. Este libro justamente es una respuesta a esos cuestionamientos. Todas estas cuartillas y los capítulos que acaba de mencionar Andrea, ese esfuerzo que hizo iniciar Lulú de muchas entrevistas, de recopilar perspectivas, de recopilar experiencias de organizaciones, dan respuesta a estas preguntas que sinceramente son muy básicas para toda esa comunidad que tenga el interés de aprender de gobierno abierto en México. Lo pueden encontrar en este libro, sin duda, vale mucho la pena que se echen un clavado porque realmente es un relato de una historia y sobre todo más allá de la pluma de Lulú, de la mía, de la de Andrea y de todo el esfuerzo que hicimos para conjuntar muchísimos insumos documentales que también son generados desde el núcleo, tiene la visión de las organizaciones que han estado aquí desde 2011. Son ellas básicamente quienes nos pusieron esos lentes conceptuales para poderle dar estructura al libro y crear esta historia, estos capítulos, darle forma y sobre todo continuidad, porque ha sido una historia que no ha parado, ha tenido muchos tintes, muchos momentos especiales, algunos de mucha tensión, otros de victorias que se han logrado, pero sobre todo ha continuado. En 2021 seguimos teniendo muchas historias que esperamos que se pueda tener un nuevo insumo donde les contemos qué ha pasado. Este libro te cuenta la historia de 2011 a 2018. Entonces esperamos que podamos darles otro insumo y recapitular estos 2 años que hemos tenido también muchísima información al respecto. Como les decía, este periodo de 2011 a 2018 pues recoge lo que se plasmó en las primeras ediciones, pero sobre todo le da continuidad a todos los ejercicios. Cada uno de los planes de acción de la Alianza son grandes ejercicios que requieren muchísimo trabajo, como ya lo puntualizó Andrea, pero también abren muchas oportunidades para la participación ciudadana. Y mediante este libro es lo que les tratamos de explicar a mucho detalle cómo se lograron ganar esos espacios, cómo hicimos esos procesos, donde en mesas juntamos la voz de las organizaciones, de expertos de la academia, expertas y expertos de academia de diversos temas y dependencias. Ejercicios que generalmente a uno le cuesta mucho trabajo imaginar cómo se hacen, cómo llegan a surgir esos espacios. Bueno, pues aquí les decimos cómo lo hemos hecho desde la perspectiva de gobierno abierto, respetando y siempre procurando que los principios de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la innovación y sobre todo y ante todo la participación sean incluidos en cada uno de estos procesos. Para contarles más qué es lo que trabajamos en esta nueva edición, Andrea y yo durante todo este tiempo y en este espacio que se ha cultivado y se ha fortalecido lo que está escrito en estas páginas, les voy a comentar más a detalle cuáles son las actualizaciones que tenemos. Agregamos un capítulo sobre la evolución de la alianza a nivel internacional porque consideramos que es indispensable que la ciudadanía interesada en el tema conozca también que esto no solo sucede en México, esto es algo que también ocurre a nivel internacional, que nació en el ámbito internacional y que allá hay todo un mecanismo, hay todo un espacio ya muy bien configurado sobre cómo es gobierno abierto y les contamos cómo funciona esa alianza a nivel internacional, cómo los países se integran, todos los mecanismos que tienen y esto es muy importante, este capítulo también tiene mucha importancia con lo que les va a contar en un momento Juan Manuel, dado que
las experiencias del caso de México, del gobierno abierto en México, sin duda han tenido un impacto en esa alianza internacional. Todo lo que ha ocurrido, esta historia que este libro les cuenta, realmente ha generado que la alianza internacional responda, que se generen nuevos mecanismos, nuevos espacios para apoyar a los países que la integran, pero más que nada para apoyar a sociedad civil, y eso hay que reconocer mucho el trabajo de las organizaciones del núcleo, que lo han puesto como una prioridad y ha tenido resultados pues muy concretos en esos mecanismos que les contamos en ese capítulo. Otro de los capítulos que agregamos, que ya Lulú había incluido algunas de estas partes en las ediciones que ella trabajó, es la historia de la Alianza del Gobierno Abierto. Como ella les mencionó, ahora a corte de 2018, realmente el gobierno abierto en México ha crecido mucho. Ya no nos quedamos a nivel nacional. Ahora tenemos ejercicios de gobierno abierto a nivel local, y esto ahora es parte de la agenda del núcleo, que es una de las líneas importantes, porque a través de esto podemos tener contacto con las organizaciones de comunidades, de estados, saber cuáles son los retos que ellos enfrentan, no solo en gobierno abierto, sino en los temas en los que ellos están trabajando, y poder compartir. Cuando el conocimiento se comparte es cuando realmente las redes generan impactos importantes, y es ahí cuando la ciudadanía puede entrar a esos espacios por los que desde acá luchamos que se concreten. Entonces este capítulo les cuenta justo eso, cómo ha crecido el gobierno abierto en México, cómo llegamos a tener esta plataforma y cómo se encontraba a estatus de 2018 la plataforma que es implementada por el INAI. Otro que también ya les comentó Andrea, es un ejercicio que hicimos con una metodología muy rigurosa para saber qué pasaba con esos compromisos que habían acordado dependencias y sociedad civil desde 2011. Hay más de 70 compromisos que se generan en esta alianza, pero no siempre sabemos qué pasa. Se cumple el periodo de su plan de acción y es muy difícil saber, se siguió implementando ese micrositio que se acordó que iba a tener información, no sé, de educación, por ejemplo, continúa vigente. Pues bueno, con la metodología que construimos, con un ejercicio de mucha investigación, de confronta de resultados, de información, de insumos y también de entrevistas, pudimos corroborar cuáles son los estatus que mantienen, y los datos que ya les mencionó Andrea, muchos de estos compromisos lamentablemente no siguen vigentes, otros no siguen vigentes con lo que se acordó. O sea, muestran información que no era parte de lo discutido en ese momento. Entonces es un ejercicio muy interesante y que pues les trae muchos resultados y muchos anexos donde van a poder checar cómo llegamos a esos resultados. Y por último, algo que va muy de la mano con lo que en este momento les va a contar Juan Manuel es realmente qué pasó en ese tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Las otras ediciones habíamos rescatado el primer y segundo plan de acción, pero en este nuevo libro les contamos qué pasó en 2016, en 2017, cómo hicimos ese plan de acción, cómo las organizaciones identificaron áreas de fortaleza, lecciones aprendidas para generar espacios y ejercicios que realmente pudieran reflejar las preocupaciones de la sociedad civil y también de la ciudadanía en general. Ahí les contamos cómo se hizo, y también el desenlace muy desafortunado que ya lo puntualizó Andrea que tuvo, y el impacto que todo esto tuvo en el modelo general de gobierno abierto en México, que realmente es una reconfiguración. Tenemos un antes, un después. Muchos de estos retos siguen vigentes, otros yo creo que ya se está trabajando en ellos, pero básicamente esa es la actualización que les damos en lo que estuvimos trabajando por, yo diría, 2 años. Entonces es mucho trabajo. Le agradezco mucho al núcleo la oportunidad que a mí me dieron para participar en este proyecto inicial, que realmente responde pues una inquietud. A mí este tema me ha gustado desde hace muchísimo, y creo que este libro realmente va a ser un insumo muy importante para todas esas personas, la comunidad que quiera saber qué es gobierno abierto. Eso es todo de mi parte, y le doy la palabra a Lulú para que nos diga qué sigue. Gracias. Muchas gracias, Melissa. A mí me parece que a partir de lo que comentas y ahora que Juan Manuel pueda también compartir, queda muy, muy claro también cómo cada proceso a nivel local va a ir generando como su propia historia, su propia narrativa, y que también consignarla y compartirla y socializarla es muy importante. Bueno, Juan Manuel Casanueva es director de SocialTIC y una de las personas iniciadoras también de la Alianza por el Gobierno Abierto en México. Bienvenido, Juan Manuel. Compártenos acerca de esos momentos difíciles que han llevado a
a la alianza a tomar algunas posturas muy importantes para seguir como en el camino. Muchas gracias, estoy muy emocionado por esta sesión. Además de igual y estar desde el inicio de esa historia con diferentes colegas de sociedad civil, creo que es más emocionante para mí, porque pues, justamente con Andrea y después Melissa tuvimos este reto de decir, bueno, ¿qué hacemos, no? Ya pasaron varios años, estamos terminando de una manera extremadamente difícil, pero también con muchos aprendizajes, un cuarto plan de acción. Eh, ¿Qué hacemos con ese libro que inició Lulú para que ese conocimiento colectivo pueda estar ahí? ¿No? No solamente para la historia, sino para los diferentes esfuerzos y grupos de sociedad civil que están haciendo esfuerzos similares en otros países y en otros estados, ¿no? Y bueno, lo más emocionante de este libro que ya esté público es que está público finalmente, después de no sé cuántas miles de correcciones, reflexiones, entrevistas y todos que se van acumulando. Y eso lo enfatizo no tanto para que feliciten, aunque sí háganlo por favor, sobre todo Melissa y Andrea por su esfuerzo en esta segunda edición, sino porque habla de un esfuerzo de memoria colectiva desde sociedad civil que no hay en otros esfuerzos, que muchas veces no hay en otros sectores y que muchas veces no nos damos el tiempo de hacer. Y estamos hablando de reflexiones, como ya mencionaron, que son reflexiones sobre preguntas difíciles que traen respuestas aún más difíciles, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue la relación entre gobierno y sociedad civil? ¿Cuáles fueron esos puntos de quiebre y por qué no se rompió ahí, pero sí se rompió después una relación tan tensa que había en una materia de apertura? ¿Por qué se está trabajando en una agenda de apertura gubernamental cuando es evidente que el gobierno no es abierto? ¿Cómo hacemos ese balance tan complicado entre no caer en la simulación de la apertura gubernamental en foros, en fotos, en declaraciones y eventos, pero sí hacer que las cosas pasen y hay algún tipo de impacto, posiblemente no con el alcance inicialmente establecido o querido, pero sí que hubiera algo que se pudo haber trabajado y que pudo haber funcionado? Otro proyecto, otra reflexión súper complicada es, pues, ¿hasta cuánto decimos que no como sociedad civil? Es decir, esto aquí se tiene que parar. ¿Por qué? Pues porque no solamente no está funcionando, sino que también va en contra de los principios más básicos que pues, establece el gobierno abierto, ¿no? Y de alguna manera, en ese momento, yo hice el capítulo, obviamente, de gobierno espía, justamente por haber estado muy involucrado en esta situación y ese escándalo. Pero lo interesante de ese capítulo, no se los voy a contar para que lo lean, pero lo interesante de ese capítulo es básicamente la línea de eventos que afortunadamente pudimos, creo que lograr de una manera muy didáctica que se viera en un timeline, pero cómo se van entrelazando la acción de incidencia que tuvimos ahí con los colegas de R3D, con el artículo 19, en un contexto de incidencia y de un caso muy público y sonado de espionaje gubernamental, pero cómo eso se entrelaza en una lógica de diálogo con gobierno, en donde llegó un momento en que nos dijimos, hasta aquí basta, ¿no? ¿Por qué? No solamente porque nos están espiando, y a nuestros colegas periodistas y sociedad civil, sino que ya no hay confianza suficiente ni reacción suficientemente genuina como para que podamos sentarnos en una mesa en igualdad de condiciones y con seguridad para poder participar. Entonces, no hay gobierno sin sociedad civil y no hay gobierno abierto sin condiciones seguras para participar. Y eso ahí, spoiler, pues es gran parte del mensaje que vamos articulando en esta salida de ese complejo cuarto plan de acción, que ahí está todo comentado con pelos y señales, con algunas historias relacionadas con los compromisos y en una época que fue mucho más complejo y quienes me antecedieron en la coordinación del núcleo de sociedad civil, Tomás Severino, y quienes siguieron en la batuta, Alfredo Lizondo,
pues también vivieron de una manera muy, muy cercana, que es, bueno, ¿qué hacemos con esta complejidad? Y lo que les puedo ir diciendo es que la historia y el capítulo de Gobierno Espía no tiene que ver tanto con el espionaje, tiene que ver con el dilema de promover la apertura gubernamental, de generar impactos sociales en diferentes temas, pero anclado en la apertura gubernamental con gobiernos cerrados. Y cómo es que podemos seguir este juego sin caer en una simulación o sin caer en una depresión o frustración muy grande. Ajá. Y termino nomás diciendo que muchas de las reflexiones colectivas, desde las primeras entrevistas que hizo Lulú hasta las últimas que hicieron Andrea y Melissa, y las reflexiones están ahí, las conclusiones tan duras que hay, son extremadamente válidas y se van complejizando aún más en este cuarto plan de acción. Ojalá y podamos terminar, no sé si esta ya no es novela, es una serie más de televisión, en una tercera temporada. Espero que sea un buen desenlace, pero seguramente, pues bueno, estamos dando una gran trama, sobre todo aprendizajes desde sociedad civil para sociedad civil, que vale mucho la pena regresar a ellos, hacerse las preguntas y llegar a conclusiones y seguir aprendiendo de nuestras experiencias. Muchísimas gracias por el esfuerzo a las tres. Muchas gracias, Juanma. Les dejo aquí el código donde pueden descargar el libro. Me les adelanté un poco, pero sí, ya está publicado, está en la página del núcleo y con este código lo pueden escanear y realmente si les interesa mucho este tema, aquí van a encontrar muchas respuestas. Así que muchísimas gracias. No sé si haya más comentarios, si la audiencia nos tenga alguna pregunta. Pueden poner sus preguntas en el chat. Tal vez alguien de quienes han estado aquí conectadas en esta sesión ha leído el libro antes, algo que quisieran decir que les llamó la atención, algo que no esperaban encontrar y que encontraron. Porque eso, creo que como acaba de decir Juan Manuel, es como la historia de los dilemas, de los problemas, de los momentos difíciles, de las tomas de decisiones, ¿no? Entonces eso también es como una forma de compartir. Es abrir, ¿no? Es abrir, es como el principio de gobierno abierto mismo, abrir el conocimiento y la experiencia a todas. Aquí hay saludos desde Guatemala. ¿Alguien más? Le preguntan a Melissa qué te inspiró a la creación del libro. Y a mí me gustaría extender esta pregunta también a Andrea y a Juan Manuel respecto, por ejemplo, cómo decidir cómo escribir, ¿no? O sea, ¿desde dónde? Y porque creo que también es como una postura colectiva de discusión, ¿no? ¿Cómo cuento sobre este momento? O sea, porque además como es un proceso colectivo, no solo se trata de cómo lo ve Andrea, cómo lo ve Melissa, cómo lo valora Juan, sino cómo lo vivimos o lo vivieron los actores que estuvieron involucrados en ese proceso de toma de decisiones. Bueno, ahí me gustaría participar en esa pregunta. Es algo bien interesante eso que preguntan, o sea, cómo abordarlo, ¿no? Puedes pensarlo desde una manera cronológica y teníamos unas excelentes bases que tú nos dejaste, Lulu. Entonces era como, ¿cómo elaboramos sobre eso mismo? Y el tema de decir, esto es lo que salió del plan de acción y estos son los compromisos, pero también contar qué es lo que había sucedido era interesante. Pero preguntarnos qué es lo que sucedió después fue algo que fue todavía, pues más choqueante, diría yo, ¿no? O sea, uno aplaude el esfuerzo titánico que se hace y sobre todo desde la coordinación del núcleo, el equipo trabaja enlazando muchos puntos y muchos temas y entonces ver que puede terminar un compromiso tan importante como es la publicación de cierto tipo de información en un micrositio que no se ha actualizado desde, por decir, 2015, de repente te pones a pensar, bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos? No solamente para que
la publicación de esa información sea un compromiso, sino que tenga sustentabilidad, ¿no? O sea, que a largo plazo se siga publicando. Eso a mí me pareció sumamente importante. Y también Juanma en su momento nos retó, ¿no? Así de, pues, ¿qué ha sucedido? O sea, ¿cuáles son realmente los resultados de todos estos esfuerzos? ¿Y por qué es importante saberlo? Porque es lo que puede dar un poco de luz sobre cómo seguir hacia adelante. Las lecciones aprendidas del primer plan de acción se reflejan en el desarrollo del segundo y así sucesivamente hasta que pasa ahí una cosa media truculenta y fea en el tercer plan de acción, ¿no? E inclusive ese oscuro periodo, para contarlo es difícil, porque lo puedes contar desde una perspectiva como muy de novela. No sé, Melissa, qué piensa de esto, pero lo puedes contar desde una perspectiva muy de novela, desde una perspectiva sumamente institucional, y a la vez hay que pensarlo que esta es la vivencia de, en ese momento, 10 organizaciones de la sociedad civil, más las personas a las que se espiaron. Entonces, la inspiración yo creo que para mí, por lo menos personalmente, es justamente eso, ¿no? O sea, tienes que contar una historia no desde cómo tú la leíste, sino tomando en cuenta los hechos y pensando realmente qué es lo que dice a futuro o cómo impacta a futuro. Bueno, entonces ahí mi respuesta. Gracias, Andrea. ¿Melissa? Yo también coincido con lo que plantea Andrea. Creo que es difícil contar tantas cosas y además decirlo de manera clara, ¿no? Porque pues realmente se hacen muchas cosas en la Alianza para el Gobierno Abierto que a veces nada más vemos en un resultado muy concreto. Se publicó una página con información tal, pero pues detrás hay mucho y mucho de lo que hay detrás de ese resultado son lecciones muy importantes para la sociedad civil e incluso también para las dependencias, porque yo creo que un ejercicio multiactor como es el gobierno abierto es un reto también del otro lado, ¿no? Entonces, contar todo eso y todos los matices que conlleva a construir metodologías, decidir cuántos temas se van a abordar, creo que es muy complicado y sobre todo cuando se tienen desenlaces no muy favorecedores como lo ocurrido por allá en 2017, que ahí fue justo también cuando Juanma nos retó, como dice Andrea, creo que siempre regresábamos, era un vaivén y muchos capítulos se reescribieron varias veces porque pues lo importante era dar claridad y sobre todo tener muy bien expresado lo que las organizaciones habían vivido. Sobre todo eso porque recordemos que este es un libro organizado y escrito por el núcleo y recopila a lo mejor solo 10 organizaciones, pero como dice Andrea, son 10 organizaciones que trajeron a la mesa a muchas más, que además recopilaban los testimonios de los periodistas, los expertos que fueron víctimas de este muy mal suceso del caso de gobierno espía. Entonces creo que este libro cuenta muchas historias de una manera planteada desde la sociedad civil, de una manera que trata de ser clara, para que todo el mundo lo entienda y sobre todo en el capítulo de las conclusiones yo creo que vale mucho la pena echarse un clavado ahí porque ahí es, en resumidas cuentas, les decimos qué es lo que nos ha dejado todos estos años. En ese momento eran casi 8 años de la alianza y muchas lecciones, muchos retos, pero sobre todo que se ha aprendido y eso que se ha aprendido realmente tiene mucho para sociedad civil y ha dejado muy buenos resultados, yo diría. Se han aprendido nuevas formas de diálogo, nuevas formas de organización incluso. Entonces creo que también me gustaría mucho saber esto, qué opina Juan Manuel, porque creo que él también fue, más bien no creo, él fue quien nos estuvo diciendo por dónde ir, qué volver a escribir, qué reestructurar. Entonces, adelante, Juanma. Gracias por ponerme toda la responsabilidad. No. A ver, dos inspiraciones muy claras y también presiones muy claras para el libro. Fue uno, obviamente, la primera versión de Lulú y sobre todo su estilo y su pluma. Entonces, Lulú la pusiste muy difícil, cualquier queja con Andrea y con Meli, ¿no? ¿Cómo crees? No, la verdad era un reto salirse del típico reporte que hacemos en sociedad civil o de un informe público que es básicamente parco y enunciativo
y poder plasmar ese tipo de reflexiones. Pero la segunda inspiración muchas veces, y eso sí es muy del contexto de gobierno abierto, que lamentablemente ahorita por la pandemia pues no podemos hacer, pero cuando nos podíamos reunir en físico, tradicionalmente y desde la primera cumbre internacional y después las cumbres mexicanas de gobierno abierto, siempre estaba el Día de Sociedad Civil. Y en el Día de Sociedad Civil hacemos lo que se llama una desconferencia. Y una desconferencia básicamente no es una conferencia porque los paneles por diseño son básicamente hipócritas, superficiales y no se puede dialogar. Es gente hablando de lo que hace y lo que hace bien, nunca de lo que hace mal. Y una desconferencia puedes interactuar en grupos más pequeños y puedes acercarte a los temas que te gustan o te interesan, pero también a hablar con personas que son afines a ti, que tienen las mismas complejidades, con los mismos retos. Y en la lógica de la desconferencia, como es un diálogo y aparte privado, uno pues comparte más y dice la verdad y somos honestos y reflexionamos un poquito de una manera más profunda y llegamos a conclusiones mucho más ricas. Y esa inspiración se trató de seguir en los libros a través de entrevistas. De ahí la responsabilidad sí estaba originalmente en Lulú y posteriormente en Andrea y con Meli. Entonces, eso es como que lo que se buscó mantener y también el poder plasmar las reflexiones, básicamente. Plasmar reflexiones a preguntas difíciles y evitar lo que estamos viendo todo el día, todo el tiempo como sociedad civil. Informes, reportes parcos o publicidad o promoción, ¿no? Si uno lamentablemente se refiere a las fuentes muy internacionales como OGP y algunos otros procesos, todos son buenas noticias, todas son casos de éxito, y luego sí hay unos downsides por ahí, etcétera, pero no, el gobierno abierto no es así, es una actividad extremadamente frustrante, no hemos avanzado mucho, y lo que se ha avanzado en muchos contextos hay retrocesos y justamente esta segunda edición los enuncia claramente y nos pone en una posición bien crítica y bien autocrítica. Crítica, obviamente, podemos hablar de la relación y lo que el gobierno generalmente está simulando y busca mantenerse cerrado en lugar de ser un gobierno más abierto, independientemente de qué partido o persona esté en el grupo, en la administración pública, sino que también autocrítica, ¿no? ¿Qué estamos logrando desde la sociedad civil? ¿Cómo estamos permeando? Y voy a ligar esta reflexión con una pregunta que nos dejan por aquí en cuanto a si a qué impacto tiene este libro a la población en la calle, a la ciudadanía. Y te voy a decir que no tiene ningún tipo de impacto en la ciudadanía. Ningún tipo de impacto directo, no. Queremos que se lea en la calle, en las bibliotecas públicas y y que sea un libro de texto, no. Esto es una publicación especializada para quienes estamos trabajando en calle y son reflexiones como esa las que están ahí. Esta salida comunicacional y de reflexiones es para un público cotidiano no especializado, no, pero sí deberíamos tener salidas que sí aborden justamente esta temática, ¿no? Y de alguna manera también el núcleo lo ha tratado de abordar en algunos momentos, no hemos sido exitosos y justamente esa es una de las reflexiones de esas complejas en donde asumimos pues, básicamente pues muchas cosas que aún nos faltan desde sociedad civil poder lograr en los procesos de gobierno abierto, en donde pues la lógica es, el gobierno no se va a abrir solos y va a ser bien fácil, va a ser bien difícil que desde sociedad civil se force, sobre todo si no tenemos un apoyo popular que demande apertura gubernamental. Así que, bueno, les dejamos el reto porque esto es colaborativo y esto es compartido y faltan muchos años para poder lograr algunas de las cosas que nos hemos propuesto desde el inicio. Bueno, nos queda un ratito más y yo quisiera también disputar, o no disputar, sino como complementar más bien, o rebotar con Andrea y con Melissa, también qué piensan acerca del impacto, porque a lo mejor puede ser que sí, que no vaya a ser, como dice Juan, leído en la biblioteca local, pero sí tiene, o sea, al socializar estos conocimientos y esta experiencia y esta historia del downside o del dark side o de los momentos rudos, sí tiene también como un potencial de impactar a los ejercicios locales de otras formas que pueden ayudar a los procesos propios. No sé, ¿qué piensan ustedes, Melissa y Andrea?
Yo creo, no sé si a los ejercicios locales igual les rompe el corazón, ¿no? Porque pues no todo siempre funciona, ¿no? Tenemos esta idea de que gobierno abierto es una idea democrática que suena muy bonita, pero justamente cuesta mucho implementarla porque pues no hay una guía. En el primer capítulo justamente se dice, ¿no? Así como que se lanza esta idea y qué es y cómo se hace o cómo se come, depende mucho del contexto local, ¿no? Es lo local y lo local y lo local. Entonces, igual y no suena tan padre, requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y justamente desde sociedad civil, pues el núcleo tiene un equipo ahorita de 3 personas para ayudar a coordinar, ¿no? Eso implica pues recursos de tiempo, humanos y dinero, que son importantes, ¿no? Eh, al, al ser humano de pie, pues no, igual y no le va a interesar tanto el libro, pero sí estaría muy interesante a quienes den clases en, no sé, administración pública, relaciones internacionales, este tipo de cosas, como un poco reflexionar sobre cómo una idea que nace en un organismo internacional, también desde la perspectiva de Estados Unidos, cómo empieza un reto de poder bajarlo a diferentes países. Y en el caso de México, que es el que más conocemos y el que se estudia en esta publicación, pues justamente ver la diferencia, ¿no? Porque cuando yo estudiaba relaciones internacionales, tengo que admitir que yo veía la ONU así como una gran cosa y que se lograron mucho y demás, hasta que entendí que en realidad la ONU es un espacio para dialogar entre pasillos, lo que no se dialoga entre embajadas en algún momento, ¿no? Y algo así pasa con gobierno abierto, ¿no? O sea, son ejercicios donde das 2 pasos para adelante y a veces hasta 2 pasos para atrás otra vez, ¿no? Y en muchos otros temas sí se avanza. Entonces yo creo que depende mucho de muchas otras cosas y creo que eso sería lo rico para estudiantes, ¿no? O sea, ver todas las aristas que fluyen y que interactúan para lograr un avance por más pequeño que sea y que a veces un pequeño avance es alentador. Hay una reflexión. Y nada más, antes Yo, de ti, Melissa, como ya estamos perdón, como sí. en la cachito final de tiempo, también si quieres aprovechar para dar algún mensaje final de cierre, tú que formas parte actualmente del núcleo y que han estado organizando este día de trabajo. Muchas gracias. Pues la verdad es que estoy muy en tono con lo que acaba de decir Andrea. O sea, yo lo veo desde mi experiencia. Cuando yo empecé a estudiar el tema, realmente, pues yo era estudiante. Y después de entenderlo, decía, ¿cómo es posible que esto a mí no me lo enseñaron en la escuela? O sea, que es un ejercicio que realmente da para mucho, para estos temas, para quienes están estudiando relaciones internacionales, ciencia política. Realmente creo que es algo que se debe discutir en las clases. Además de que a mí me gusta el tema y quitándome el amor por estudiarlo, creo que sí deja mucho y te abre mucho el panorama de cómo funciona realmente en la práctica un esfuerzo por querer hacer las cosas distintas, por bajar, por ejemplo, el ciclo de la política pública a la ciudadanía en general. Porque los compromisos de gobierno abierto tal cual no son una política pública efectivamente, pero sí son acciones que se hacen de manera colaborativa y que en el ideal de las políticas públicas, por ejemplo, sería lo máximo, ¿no? Hacer una política pública basada en ejercicios así. Y creo que aprender esto, y el libro nos cuenta cómo en cada plan de acción, tanto en las organizaciones como también con las dependencias, porque pues durante todos estos años también se ha logrado trabajar en equipo con el antes secretario técnico, ahora ha evolucionado, se llama comité coordinador, y cómo mejorar esas acciones, esos espacios de co-creación para que realmente la voz de los expertos, expertas, de las organizaciones se plasme ahí en objetivos que ahora lo podemos ver, por ejemplo, en este plan de acción, en el actual hay muchos más insumos, ¿no? O sea, fue una metodología más compleja, pero porque abrió espacio a muchas más personas en esos ejercicios, y un resultado de eso es las lecciones que este libro recoge. O sea, realmente creo que un alcance que a mí me gustaría que tuviera este insumo, y creo que a todos en el núcleo también, como dice Juan, es algo que se ha intentado hacer y que creo que se sigue intentando, es llevar el tema a otros sectores
que no sea propio de la sociedad civil. Y algo que también creo que puede ser un alcance muy bueno, que también ya lo mencionó Juanma, es, este libro se llama La Alianza de Gobierno Abierto, una visión desde la sociedad civil. Creo que esto le sirve también a la sociedad civil en general, no solo que están trabajando temas de gobierno abierto. Creo que estos ejercicios, estas lecciones que plasmamos ahí en las conclusiones de organización, comunicación con un ente internacional, con contrapartes gubernamentales, es muy rico para toda la sociedad civil y en el expertise. Yo sé que cada tema plantea retos diferentes, pero creo que esto puede ser muy, muy bueno para fortalecer a sociedad civil nacional y también local. Entonces, eso es lo que yo creo que puede tener este libro. Agradezco mucho, mucho a Andrea, a Lulú, a Juanma por estar en este panel. De verdad, estoy muy feliz. Creo que todos en el núcleo estamos muy felices de que este libro ya es público, que ya salió mucho, mucho trabajo, de verdad. Muchos post-its de Juanma, muchos apuntes de libreta borrados, hojitas que fuimos juntando y ahora ponle esto y quítale. Entonces, de verdad, este insumo es para las organizaciones, para la ciudadanía que quiera aprender el tema, para expertas, academias, es suyo y ahí está para que lo descarguen, para que conozcan. Les agradezco mucho que estén aquí, a la audiencia que nos ha acompañado durante todo el día, sin duda. Y de mi parte sería todo. No sé si Juan Mandra tengan un mensaje. De mi parte no, solo felicitarles nuevamente a todos y gracias por publicarlo. Muchos agradecimientos y a seguir trabajando porque esto va para largo. Muchas gracias a todos por seguir aquí y estamos entonces cerrando el último panel del día de hoy. Gracias. Les invito a quienes están conectados, tanto por redes sociales como por Zoom. Vamos a cerrar con un mensaje de clausura por la coordinación del núcleo con X y con el IMCO para que puedan ver el resumen que les vamos a dar. Iniciamos en aproximadamente 5 minutos. Muchísimas gracias. Bye.